Hola a todos. Hoy les tengo la última receta del maratón de muffins o cupcakes de mi canal. Unos deliciosos quequitos tipo panettone, sin azúcar refinada. Súper saludables, económicos, bajos en grasa y muy fáciles de hacer. Quedan suavecitos, muy esponjositos y deliciosos. Se hacen sin horno, pero los pueden hornear. Así que si quieren aprender a preparar esta saludable y deliciosa receta, pues no se vayan porque comenzamos. Como estos muffins son estilo panettone, lógicamente usaremos frutos secos o pueden ser frutos escarchados, pero tienen más azúcar que los frutos que no están escarchados. Yo usaré frutos secos sin escarcha y aún así no agregaré azúcar porque me parece que quedan muy bien de azúcar, más bien de dulzor, pero pueden agregar una cucharada o dos de miel si les gusta lo más dulzón. Les vamos a agregar leche tibia. Puede ser normal o vegetal. Yo estoy usando leche de coco. Tiene que estar tibia, como de tibia a calientita. Agregamos vainilla. Y también ron o cualquier tipo de licor. Pero si no les gusta el alcohol, pueden usar jugo de uva o ralladura de naranja. Mezclamos un poco y dejamos reposar hasta que lo vayamos a utilizar. Esto es sumamente fácil y rapidito. Hay que moler en la licuadora o algún procesador las hojuelas de avena y le agregamos canela en polvo, que es opcional pero súper recomendada. Ahora llevamos a licuar por 1 minuto a velocidad alta o hasta verla bastante triturada. Debe quedar bien triturada, casi como harina. Aunque si observan de cerca notarán que hay trocitos de avena todavía, pero eso está bien. Añadimos polvo para hornear y mezclamos un poquito. Y en un platito aparte vamos a batir un huevo pequeño, pero pueden sustituir por una cucharada de fécula de maíz o fécula de yuca. Y lo batimos hasta sacar espuma, hasta que cambie de color, y lo vamos a agregar a la avena. Y también vamos a agregar el jugo de los frutos secos. Ay, disculpen a mis pajaritos, pero como siempre están bien locos. Y mezclamos todo esto muy bien. Es momento de agregar los frutos hidratados y vamos a mezclar de nuevo solo para integrar. La masa queda sueltita, pero en lo que preparamos los moldes toma como un poquito más de cuerpo. Yo usaré unos moldes desechables, pero pueden ser flaneras, tazas o hasta latitas, pero les pondré capacillos tipo los de los panetones para que se vean más lindos. Estos panecillos sí levan, o sea, se esponjan, así que les recomiendo usar moldes o papelitos más altos que el molde de base de los cupcakes. Hay que repartir la masa en 6 porciones y si quieren más muffins o bien muffins más grandes, pueden doblar la cantidad de ingredientes sin problema. Le damos unos ligeros meneitos solo para acomodar la mezcla y listo, a cocinar. Usaremos el método a vapor, pero pueden hornear y mi vaporera ya estaba precalentada. Y en esta ocasión no vamos a poner papel aluminio ni a forrar la tapa de la vaporera, simplemente tapamos y dejamos cocinar según las instrucciones que les dejo aquí escritas. Pongan pausa para poder leerlas o para tomar un pantallazo. Después de ese tiempo de cocción, no hay que destapar la vaporera, yo lo haré para que vean cómo quedan así rapidito.
para que no se me vayan a ponchar. Ustedes simplemente apagan el fuego sin destapar la vaporera y dejan reposar por unos 10 minutos nada más porque se les pueden remojar. Pasado el reposo destapamos y ¡tarán! Miren el copetín de estos cupcakes o muffins tipo panetone, bien esponjaditos y suavecitos. Ahora hay que desmoldar aún estando tibios. Miren qué cosa tan divina, huelen sumamente rico, quedan de un bello color y muy esponjositos. No hay que dejarlos en los moldes porque se comienzan a sudar y se pueden remojar. Miren, es demasiado el vapor que se acumula. Miren qué belleza de quequito. Quiero que observen toda la cantidad de agua que acumulan. Miren nomás, es mucha. Esto remoja el papel. Es mejor ponerlos sobre una rejilla y dejarlos enfriar en su totalidad. Recuerden que el papel es opcional también. Bueno, ya mis muffins están fríos y quiero mostrarlos más de cerca. Miren qué lindos, ¿verdad? Vamos a quitarles el papel y como no tienen nada de grasa, se queda pegado un poquito más el papel, pero es normal. Si quieren pueden engrasar también el papel o hacerlos directamente en los moldes. Miren, se ve esponjosita, están bien chulos. ¿A poco no? Esponjositos, suavecitos y están como tiernitos y no son apelmazados. Miren, se los voy a mostrar por dentro. Aquí van a poder ver el migajón. ¡Wow! Miren esta miga, bien bonita. Está espectacular. Para usar únicamente avena como base, pues quedan perfectos, muy parecidos a la textura del pan del panetone, con un delicioso olor, se los aseguro. Muy bueno, familia, llegó la tan dolorosa hora de la sacrificación. Con permiso. Están bien ricos. Están apelmazados. No son jugosos porque imitamos la textura de un pan, pero están muy blanditos. Espero la receta les haya gustado un montón y me ayuden compartiendo el video con sus conocidos por las redes sociales. Si son nuevos en mi canal, los invito a suscribirse totalmente gratis. Pero les recomiendo dar clic en la campanita para que les lleguen todas mis recetas. Gracias por todo el apoyo y cariño, mi gente. Un abrazo enorme, Dios los cuide y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo revises siempre el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Estos son algunos videos que seguro te van a gustar. Espero los puedas compartir. Gracias por todo, Dios los bendiga y bye bye.